Mi hermano convirtió mi vida en un infierno y se quedó con mi esposa, que ahora está embarazada de él. Después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones, ahora viene a pedirme ayuda. Mis problemas con mi hermano, Andrés, empezaron desde que tengo memoria. De niño, siempre me pareció que él y yo vivíamos en mundos completamente distintos. Andrés era el favorito de nuestra madre, el hijo perfecto, el que siempre hacía todo bien a sus ojos. Yo, en cambio, era más reservado, y aunque intentaba hacer las cosas bien, no lograba ganarme la misma atención ni el mismo afecto. La diferencia en cómo nos trataban me hizo sentir cada vez más invisible y menospreciado. Recuerdo momentos en los que Andrés hacía cosas que cualquier niño normal haría, como romper un jarrón jugando o hacer travesuras en la escuela, y mi madre lo miraba con indulgencia. Es un niño, decía, como si eso lo justificara todo. Yo, en cambio, no tenía la misma suerte. En mi caso, cualquier pequeño error se convertía en una razón para que me regañaran o para que me dijeran que debía ser más como Andrés. A veces me preguntaba si ellos veían en mí algún defecto que yo mismo no podía ver. Los años pasaron, pero esa tensión no desapareció. Por el contrario, creció. No es fácil explicar el impacto que puede tener algo así en un niño que busca ser querido por sus padres. A medida que crecíamos, la brecha entre Andrés y yo se hizo más evidente. Él tenía acceso a cosas que para mí estaban fuera de alcance. Si él quería algo, nuestra madre se lo concedía sin dudar. Y aunque yo también tenía mis propios deseos, sabía que no podía contar con recibir el mismo trato. Hubo una época en la que intenté entender por qué Andrés era tan importante para mi madre. Tal vez era porque él sabía cómo manipularla, cómo decir lo que ella quería escuchar. O tal vez simplemente era más carismático que yo. Fuera cual fuera la razón, me di cuenta de que mis esfuerzos por ganarme el mismo cariño solo terminaban haciéndome sentir peor. Cada vez que intentaba acercarme a mi madre, parecía que lo único que conseguía era que ella me comparara aún más con él. Y eso, con el tiempo, empezó a dolerme de una manera que no podía ignorar. Uno de los recuerdos más marcados que tengo es cuando, después de mucho ahorrar, compré un pequeño regalo para nuestra madre, algo que pensé que le gustaría. Sin embargo, su reacción fue decepcionante. Apenas me dio las gracias, y en su lugar, me habló de lo orgullosa que estaba de Andrés por algo trivial, como una nota alta en la escuela. En ese momento, sentí que todo mi esfuerzo y mis deseos de agradarle no valían nada. Mi padre, en cambio, tenía una postura diferente. Aunque no hablaba mucho, sabía que él veía las cosas de una forma más justa. A veces, en sus silencios, parecía notar mis frustraciones, como si comprendiera el dolor que me causaba la actitud de mi madre. Pero, lamentablemente, él no intervenía. Quizás creía que era mejor no crear conflictos, o quizás simplemente no sabía cómo lidiar con una situación que ya se había salido de control. Cuando llegamos a la adolescencia, las cosas entre Andrés y yo no hicieron más que empeorar. Él no solo era el favorito de mi madre, sino que también encontraba placer en hacerme la vida imposible. Recuerdo una época en la que, por alguna razón, le molestaba que yo escribiera en mi diario. Para mí, era una forma de expresar lo que sentía, de liberar toda la frustración y la soledad que llevaba dentro. Sin embargo, Andrés encontró en ese hábito una manera de burlarse de mí y de hacerme sentir aún más miserable. Una tarde, mientras yo estaba fuera, él entró en mi habitación, tomó mi diario y lo leyó de principio a fin. No solo eso, sino que fue con mi madre y le contó algunas de las cosas que había escrito. Cosas personales, sentimientos que no pensaba compartir con nadie. En lugar de defenderme o siquiera de comprender que lo que Andrés había hecho era una invasión total de mi privacidad, mi madre lo tomó como una excusa para ridiculizarme. Me dijo que era demasiado sensible y que no debía tomarme las cosas tan en serio. Ese incidente me afectó profundamente. Me di cuenta de que, en mi propia casa, no tenía ningún refugio. No había un solo lugar donde pudiera sentirme seguro,
donde pudiera ser yo mismo sin temor a ser juzgado o ridiculizado. Era como si cada intento de expresarme o de encontrar un espacio personal terminara en una especie de humillación pública. Andrés siempre tenía una sonrisa triunfal en esos momentos, como si disfrutar de mi sufrimiento fuera su mayor logro. Lo peor de todo era que mi madre nunca lo veía como el problema. A sus ojos, yo era el que siempre reaccionaba demasiado, o el que exageraba. Andrés, en cambio, era el niño perfecto que nunca hacía nada con maldad, y cualquier cosa que yo dijera en su contra solo servía para reforzar su imagen de pobre chico incomprendido. Con el tiempo, dejé de confiar en mi madre. Sentía que cualquier cosa que le dijera podría ser usada en mi contra, y eso me dejaba solo con mis pensamientos y mis frustraciones, sin nadie a quien acudir. Mi padre, una vez más, se mantuvo al margen. Sé que él veía lo que estaba pasando, pero parecía creer que esto era solo una fase, algo que eventualmente superaríamos. Su actitud de no intervenir me dolía, pero, al mismo tiempo, lo comprendía. Supongo que no quería confrontar a mi madre o poner en riesgo la armonía familiar, por muy frágil que fuera. Pero esa armonía solo era una fachada. Por dentro, todo se sentía vacío, como si no hubiera más que una enorme distancia entre todos nosotros, y yo me encontraba atrapado en el medio de todo eso. Lo cierto es que, a pesar de que cada día me costaba más soportar la presencia de Andrés y la indiferencia de mi madre, había una pequeña parte de mí que aún albergaba la esperanza de que algún día ellos me verían de verdad. Que dejarían de compararme, que me escucharían y que, de alguna forma, entenderían el daño que me estaban causando. Cuando entramos en la escuela secundaria, Andrés no solo se limitó a fastidiarme en casa, comenzó a hacerme la vida aún más difícil en la escuela. No sé cómo lo hacía, pero parecía tener una habilidad especial para manipular a otros, para poner a los chicos populares de su lado y asegurarse de que yo siempre quedara en la posición más incómoda y vulnerable. Los rumores, las burlas y las miradas de desprecio comenzaron a rodearme, y sabía muy bien de dónde venía todo eso. Recuerdo una ocasión en particular en la que Andrés, junto con un par de sus amigos, se burlaron de mí frente a toda la clase. Inventaron una historia, algo absurdo y humillante, y todos comenzaron a reírse. Yo intenté ignorarlos, traté de mantener la cabeza en alto, pero el dolor y la vergüenza eran insoportables. Lo peor de todo fue ver la expresión de satisfacción en su rostro mientras yo luchaba por no derrumbarme. ¿Cómo podía disfrutar tanto viéndome sufrir? Esa pregunta comenzó a rondar mi mente con cada vez más frecuencia. En ese momento, la única persona que me brindó un poco de apoyo fue mi padre. Aunque él no entendía del todo el alcance de lo que estaba pasando, empezó a notar los cambios en mí, mis silencios, mi desgano, la forma en que evitaba estar en casa o en cualquier lugar donde pudiera encontrarme con Andrés. Un día, en medio de la desesperación, le conté lo que estaba pasando en la escuela, cómo Andrés se había convertido en un verdugo para mí, y cómo ni siquiera en mi propio hogar podía encontrar un lugar seguro. Mi padre se enojó. Recuerdo su expresión, su mirada de indignación. Me dijo que no iba a permitir que Andrés siguiera actuando de esa forma, y al día siguiente, fue directamente a hablar con los directivos de la escuela y, más tarde, con Andrés. No tengo idea de qué le dijo exactamente, pero algo en su tono debió de impactarlo, porque, desde ese momento, Andrés empezó a mostrar un mínimo de respeto hacia mí. Al menos, en la escuela, se detenía antes de llevar sus burlas al extremo, y eso, aunque pequeño, fue un respiro. Sin embargo, sabía que no podía confiar en que eso duraría. Andrés era demasiado bueno fingiendo, demasiado hábil para manipular las situaciones a su favor. A pesar de la intervención de mi padre, algo en mí me decía que solo era cuestión de tiempo para que encontrara otra manera de hacerme daño. Y no me equivoqué, en lugar de confrontarme abiertamente, empezó a hacer comentarios sutiles, indirectas que solo yo podía entender, burlas disfrazadas de bromas frente a los demás. Me di cuenta de que, en el fondo, nada había cambiado. Para mi madre, todo esto no era más que una fase entre hermanos.
Ella seguía restándole importancia, como si las heridas que yo cargaba no fueran más que rasguños sin importancia. Su indiferencia dolía tanto como las humillaciones de Andrés. Aunque en algún rincón de mi corazón seguía deseando que ella entendiera el impacto que esto estaba teniendo en mí, cada día que pasaba me iba convenciendo de que esa empatía nunca llegaría. Con cada semana, cada mes, sentía que una parte de mí se iba endureciendo, como si mi corazón comenzara a construir una coraza que me protegiera de toda esa toxicidad. Al llegar a la adolescencia, las cosas no mejoraron, y Andrés encontró nuevas formas de hacerme la vida imposible. Su habilidad para manipular a nuestra madre se convirtió en algo cada vez más evidente. Él sabía perfectamente qué decir y cómo actuar para que ella lo defendiera, sin importar lo que él hiciera. Y lo hacía de una forma tan natural, como si fuera su derecho de nacimiento. Recuerdo un día en particular que se grabó en mi memoria como una de las humillaciones más grandes. Era mi cumpleaños, y mi madre me había dado algo de dinero como regalo. No era mucho, pero era mío, y significaba algo especial para mí. Andrés, como siempre, lo supo de inmediato. No sé cómo, pero siempre parecía tener un sexto sentido para saber cuando algo me hacía feliz o me importaba, y justo eso era lo que atacaba. Cuando volví a mi cuarto después de la cena, mi dinero había desaparecido. No tuve que preguntar quién había sido, lo supe de inmediato. Salí furioso y lo confronté. Le exigí que me devolviera lo que era mío, y él, con una sonrisa burlona en su cara, simplemente se encogió de hombros. No tengo idea de qué estás hablando, dijo, fingiendo inocencia. En ese momento, mi rabia explotó, y sin pensar, le solté un golpe. Fue una reacción impulsiva, desesperada, el último recurso de alguien que se sentía impotente y acorralado. Mi madre presenció todo esto, y en lugar de cuestionar a Andrés, en lugar de intentar entender por qué estaba tan molesto, se volvió contra mí. ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a tu hermano?, gritó, y en ese instante, me di cuenta de que no solo había perdido mi dinero, sino también cualquier posibilidad de justicia en esa casa. Andrés solo me miró con esa expresión de satisfacción que tanto odiaba, sabiendo que había ganado, que una vez más había salido ileso. Mi padre, al enterarse de lo que había pasado, trató de hacerme sentir mejor. Él no siempre va a tener el control sobre ti, me dijo en un intento de consolarme. Un día tendrás tu propio camino, y él no podrá alcanzarte. Pero en ese momento, esas palabras no me dieron consuelo. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de abusos y manipulación, sin ver una salida cercana. La universidad fue mi primera gran oportunidad de escapar de todo eso, y agarré esa oportunidad con ambas manos. Fue un alivio dejar atrás a mi madre, a Andrés y todo el drama familiar. Por primera vez, sentí que podía construir una vida que no girara alrededor de las manipulaciones y las preferencias de mi familia. Me mudé a otra ciudad, a kilómetros de distancia, y por fin experimenté un poco de paz. En la universidad conocí a nuevas personas, gente que no me conocía como el hermano de Andrés. Sentí una libertad enorme al no estar definido por esa relación tóxica. Con el tiempo, conocí a Karen, una de las personas más maravillosas que había cruzado mi camino. Era inteligente, amable y tenía una energía que parecía iluminar cualquier lugar. Karen me hacía sentir especial y apreciado de una forma que jamás había sentido en casa. Nos enamoramos rápidamente, y después de algunos años juntos, decidimos casarnos. Durante la planificación de la boda, volví a estar en contacto con mis padres. Quería que fueran parte de ese momento tan importante, y aunque todavía tenía resentimiento por el favoritismo hacia Andrés, intenté poner todo eso a un lado. Sin embargo, cada vez que hablaba con ellos, de alguna manera, Andrés siempre surgía en la conversación. Como si incluso en mi boda él tuviera que ser el centro de atención. Luego, recibí la noticia que me destrozó. Mi madre me llamó para decirme que ella y mi padre no podrían asistir a mi boda porque, justo ese día, Andrés tenía su fiesta de promoción. Fue como si una daga me atravesara el pecho. No era sorpresa que Andrés siempre fuera la prioridad, pero no podía creer que, en el día de mi boda,
ellos lo eligieran a él, una vez más. No dijeron nada más, como si eso fuera lo más natural del mundo. Como si estuviera pidiendo demasiado al querer que mis propios padres asistieran a mi boda. Fue entonces cuando entendí, con una claridad que me dolió en el alma, que nada cambiaría. No importaba cuánto intentara demostrarles mi valor, nunca sería suficiente. En el fondo, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Era el momento de cortar los lazos, de dejar de intentar encajar en una familia que no veía mi valor. El día de mi boda, la alegría y el amor que sentía por Karen me ayudaron a olvidar, al menos por un momento, la decepción de no tener a mis padres allí. Mis amigos y los pocos familiares que se habían venido intentaron llenar el vacío, y me sentí rodeado de personas que realmente me querían por quien era. Pero a medida que avanzaba la ceremonia, no pude evitar que un pensamiento oscuro invadiera mi mente. Mis propios padres me habían abandonado en uno de los días más importantes de mi vida. Esa ausencia me rompía por dentro, pero Karen fue un gran apoyo. Ella, con esa sonrisa que siempre lograba calmarme, me sostuvo fuerte durante toda la ceremonia, como si supiera que necesitaba a alguien en quien apoyarme. La gente reía, el ambiente era hermoso, y por un momento intenté olvidarlo todo. Traté de decirme que no debía pensar en ellos, que ese era mi día y que debía disfrutarlo. Sin embargo, al final de la fiesta, cuando el lugar estaba más tranquilo y todos comenzaban a irse, la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. Ese vacío que sentía no era solo por la ausencia física de mis padres. Era algo mucho más profundo. Sentí que toda mi vida había tratado de ganarme el amor y la aprobación de mi familia, y en ese momento, me di cuenta de que nunca la tendría. Mis padres nunca me verían como igual a Andrés, nunca entenderían mis logros ni se sentirían orgullosos de mí como lo hacían con él. Recuerdo estar allí, mirando cómo la fiesta terminaba, y me di cuenta de que ya no podía cargar con esa expectativa irreal de ser el hijo que ellos querían. Miré a Karen, y le dije en voz baja, casi como un susurro, no volveré a intentar ganarme su amor. Si no están aquí hoy, es porque nunca estuvieron realmente. En ese instante, sentí que algo se rompía en mí, pero también me sentí increíblemente libre. Después de la boda, decidí que era el momento de cerrar ese capítulo de mi vida con mis padres. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a la familia, intentando demostrar que merecía su amor, y ahora sabía que era un esfuerzo vano. Karen, a pesar de todo lo que había pasado, estaba a mi lado y era mi mayor apoyo. Sin embargo, había algo más en mi mente, la relación con Andrés. Lo último que quería era que Andrés se sintiera como un ganador. El chico que siempre había tenido todo y que se había salido con la suya. La idea de que él pensara que yo había fracasado al no tener a nuestros padres en un día tan importante me llenaba de rabia. Andrés, a pesar de sus defectos, siempre había logrado manipular a todos a su alrededor, convirtiendo el dolor que había causado en una especie de victoria personal. Así que decidí que era hora de dejar de esconder mis sentimientos. Un par de semanas después de la boda, reuní a mis padres para hablar. La idea de enfrentar a mi madre, quien siempre había sido tan protectora de Andrés, me aterraba, pero sabía que no podía seguir así. Quería que supieran cómo me sentía realmente, que no eran solo los momentos de la boda lo que me había dolido, sino cada día que había pasado sintiéndome menospreciado y desplazado. Cuando llegué a casa de mis padres, mi corazón latía con fuerza. La tensión en el aire era palpable, y yo sabía que iba a ser difícil. Al principio, intentaron llevar la conversación a un terreno más ligero, pero yo no estaba allí para jugar. Sin rodeos, les dije que estaba cansado de ser el hijo que nunca lograba satisfacer sus expectativas. La mirada de sorpresa en sus rostros me hizo sentir un poco de satisfacción. Era hora de que escucharan la verdad. ¿Cuántas veces tienen que dejarme de lado para que entiendan que no soy Andrés? No tengo que serlo, les dije, con la voz temblando de ira y dolor. Mi madre, que siempre había tenido una respuesta lista, se quedó en silencio. Era como si de repente, la realidad que habían creado a su alrededor se les hubiera desmoronado. Mi padre, después de un largo momento,
finalmente habló. Su voz era grave, pero la decepción era clara. Hijo, no quisimos herirte. Pero lo hicieron, respondí, dejando que cada palabra pesara en el aire. Y lo siguen haciendo. Me hicieron sentir que siempre estaba en segundo lugar. Miré a mi madre a los ojos y sentí que la emoción me invadía. El día de mi boda, yo estaba solo, mientras ustedes estaban celebrando con él. Nunca podré perdonarlos por eso. El silencio que siguió fue abrumador. Mis padres no sabían qué decir, y eso me dio una pequeña satisfacción. Por fin, era yo quien tenía el control de la conversación. Pero, al mismo tiempo, sentí una profunda tristeza. La familia que siempre había deseado, el amor que anhelaba, parecía más lejos que nunca. Después de aquella conversación, algo en mí cambió. La sensación de haber expresado mis sentimientos, de haber dejado en claro lo que había estado guardando durante años, era liberadora y al mismo tiempo devastadora. Sin embargo, no podía escapar de la realidad que enfrentaba. Andrés seguía siendo parte de mi vida, y su sombra se cernía sobre cada aspecto de mi relación con mis padres. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que la separación emocional que había creado con mis padres también me estaba afectando a mí. Aunque había sido valiente al expresar mis sentimientos, también había abierto una herida que no sabía cómo sanar. Sentía que cada interacción con ellos era un campo de batalla, una lucha constante por su atención y aprobación. Mi madre, que siempre había sido la más comprensiva, parecía distante y fría. No sabía cómo actuar después de nuestra última charla, y eso solo aumentaba mi frustración. La tensión se intensificó aún más cuando, en una reunión familiar, Andrés apareció sin previo aviso. Me quedé helado al verlo cruzar la puerta, su sonrisa arrogante iluminando la habitación. Mientras lo observaba, mi mente se llenó de recuerdos de nuestra infancia, las veces que había sido intimidado, las ocasiones en que se había reído de mis sueños y la forma en que siempre había estado un paso por delante de mí. «Hola, hermano, qué sorpresa verte aquí», dijo con tono burlón, como si no hubiera nada en el mundo que le importara más que jugar a ser el favorito. Esa sonrisa en su rostro me sacó de quicio. En mi interior, luchaba entre la ira y el deseo de ser el hermano mayor que se levantaba y se imponía. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. En lugar de explotar o caer en su juego, decidí actuar con calma. No quería darle el gusto de ver cómo me afectaba. «¿Qué haces aquí, Andrés?», respondí, intentando sonar más neutral de lo que realmente me sentía. Mi voz temblaba, pero mantuve la compostura. «Oh, solo quería ver cómo estaba mi hermano favorito», dijo, guiñando un ojo. «¿Sigues llorando por la boda que nunca fue realmente tuya?». Las palabras me dolieron. Recordé la promesa que me había hecho a mí mismo, no dejar que Andrés me afectara más. Así que respiré hondo y respondí, «No estoy llorando, Andrés. Simplemente estoy viviendo mi vida. Algo, por lo que veo, te cuesta entender». La tensión entre nosotros era palpable. Sentí que todos los ojos en la sala estaban sobre nosotros, como si estuvieran esperando un espectáculo. Mis padres, por su parte, estaban en un rincón, incómodos y divididos. Mi madre miraba a Andrés, mientras que mi padre centraba su atención en mí. Era un momento surrealista, pero en el fondo, sabía que era necesario. Andrés se acercó un poco más, su mirada desafiante fija en mí. «Vamos, no te lo tomes tan en serio. A veces, es solo un juego, ¿verdad? Puede que sea un juego para ti, pero no para mí», respondí con determinación. La ira burbujeaba en mi interior, pero esta vez, no dejaría que me dominara. En ese momento, un sentimiento de claridad me invadió. No podía seguir permitiendo que Andrés dictara mi vida, que mi relación con mis padres se viera eclipsada por sus acciones. Tenía que establecer límites. Si bien sabía que esto no significaba que las cosas cambiarían de inmediato, era un primer paso hacia recuperar mi dignidad. Al final de la noche, mientras los demás continuaban hablando y riendo, me retiré a la terraza. Necesitaba un respiro.
La brisa fresca me ayudó a calmar mis pensamientos. Miré las estrellas y reflexioné sobre lo que estaba pasando. Andrés podía ser un dolor constante, pero ya no iba a ser el chico callado que se quedaba en las sombras. Había tomado una decisión, no solo iba a defenderme, sino que también comenzaría a reconstruir mi vida, con o sin el apoyo de mi familia. Era hora de dar un paso hacia la vida que realmente quería, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hermano, me lo impidiera. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!